Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la fe católica con el nombre de Catecismo Básico para Adultos. Y al decir adultos, digo para todos los que se preparan a primera comunión, jovencitos, primera comunión, confirmación, bautismo, matrimonio, gente mayor que olvidó lo poco que aprendió, etc. Es para todos, es básico, pero pienso que vale la pena. Hoy vamos a seguir con nuestro tema de las virtudes teologales y hablamos de cómo se practica la caridad, cómo debemos practicar la caridad. La caridad se prueba guardando los mandamientos y ejercitando las obras de misericordia. Es si Dios nos llama, siguiendo los consejos también evangélicos en la vida religiosa, por ejemplo. Entonces, primero, nadie tiene caridad si está en pecado mortal. Entonces, la caridad se prueba guardando los mandamientos. Toda persona en pecado mortal pierde la gracia, pierde la caridad y da la espalda a Dios. Entonces, primero, caridad para con Dios. El que ama a Dios cumple su voluntad expresada en los mandamientos divinos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El que recibe mis preceptos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama a mí será amado mi Padre, y yo le amaré y me manifestará él. Y el que no me ama no guarda mis palabras, dice Cristo. San Juan 14, 15 y siguiente. También el que tiene caridad debe manifestarla para con el prójimo. Dios quiere que amemos al prójimo. También entre el prójimo están incluso los enemigos. Los 7 últimos mandamientos del Decálogo nos imponen el amor al prójimo, que debe hacer bien al alma y al cuerpo de nuestros hermanos y que se concreta en las obras de misericordia espirituales y corporales. Entonces, la prueba que yo amo a Dios, tengo caridad, debo guardar los mandamientos, caridad para con Dios, caridad con el prójimo, y debo también ejercitar obras de misericordia. Ahora, las obras de misericordia se dividen en 2 partes. Las obras de misericordia corporal y las obras de misericordia espiritual. En las charlas anteriores hemos hablado de esto, vamos a profundizarlo. Las obras de misericordia espirituales son las obras más meritorias porque se dirigen a la parte más noble de nuestro prójimo y procuran los bienes mejores, lo de su alma. Dar consejo al que tiene dudas, enseñar al ignorante, enseñar al que no sabe, amonestar a los pecadores, consolar a los afligidos, perdonar las ofensas, soportar con paciencia a las personas molestas, orar por los vivos y por los difuntos. Estos son las obras de misericordia espiritual. Y las obras de misericordia corporales son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, visitar a los enfermos, visitar los presos, enterrar los muertos. Veamos un poco ahora en detalle. Las obras de misericordia espiritual, dijimos, son más importantes porque tocan directamente el alma, dar consejo al que tiene duda. La duda es una incertidumbre que no permite distinguir lo que se debe hacer o evitar. En los tibios, la duda engendra la indiferencia. En los fervorosos, tormento y ansiedad. A todos les impide obrar y progresar en la virtud y en la caridad. Es una obra de exquisita caridad y altamente meritoria iluminar a los que tienen dudas, librándolos del tormento que los oprime o preservándolos de la indiferencia y de las caídas y abriéndoles el camino del progreso en el amor de Dios para que se salven. Entonces, gran caridad. Por ejemplo, una persona tiene dudas si va a abortar o no. Déjale que es un crimen, no haga este crimen horrible, por ejemplo.
Otro está en duda, está confundido, si se hace protestante o queda católico. Hijito, Cristo no tiene iglesias, tiene la suya, que es la católica de 2000 años. Enseñar al que no sabe, otra obra de caridad. Obra de caridad muy meritoria es enseñar las verdades necesarias para la salvación eterna al que las ignora, culpable o inculpablemente. Entonces es una grandísima obra de caridad enseñar las verdades necesarias para salvación, enseñar al ignorante. Por eso los santos siempre hicieron catecismo, que es la comunicación de la fe cristiana auténtica a las almas. Es también obra agradable a Dios enseñar la ciencia necesaria para la vida por medio de la escuela, encauzar hacia un oficio, preparar a los jóvenes para afrontar la vida. Don Bosco, por ejemplo, con lo que hizo con los jóvenes. En esos días es más necesario instruir a los ignorantes que dar el pan material a los pobres, si bien son muy numerosos y están muy necesitados. Así que, hermanos, en un ambiente de civilización cristiana, a pesar de todo, aunque la gente sea disque atea, todavía sabe que dar de comer, beber es bueno, pero dar la doctrina sana, dar la palabra de Dios verdadera, dar el conocimiento de la salvación, de la moral, esto ya no es fácil. Más bien hay ejércitos que están enseñando errores y herejías. Entonces, enseñar al que no sabe es sumamente importante. Por eso San Antonio María Claret decía, la mejor limosna que puede darse hoy es dar un buen libro. Amonestar a los pecadores. Santo Tomás enseña que así como estamos obligados a dar limosna a los pobres cuando se encuentran en necesidad grave y urgente, así también tenemos la obligación de ayudar a los pecadores con la corrección fraterna, para ayudarles a escapar del mal más grande de la condenación eterna. Nadie más que el pecador tiene necesidad de ser corregido y atraído al buen camino con amor y caridad fraterna. De ahí la tercera obra de caridad espiritual, amonestar a los pecadores. Nadie más que el pecador tiene necesidad de ser corregido y atraído al buen camino con amor y caridad fraterna. Decir que es su derecho, no hay problema, es una crueldad. Decir que cada quien puede hacer lo que quiere, como Dios los ama por igual, no es correcto. Dios ama a su criatura, claro, pero no ama la obra mala, el pecado. Destruye el pecado, dice Santo Agustín. Bien Dios amará su obra en ti, pero no tu obra, que es el pecado. Amonestar el pecador. Otra obra de caridad, consolar a los afligidos. El que está afligido, privado de la consolación, está en peligro de caer en la desesperación, o por lo menos en la melancolía, y se encuentra como paralizado para hacer el bien. La fe es el medio mejor y más eficaz para consolar a los afligidos. Perdonar las ofensas. Debemos perdonar siempre pronta y generosamente para facilitar así el arrepentimiento y la reparación del que nos ha ofendido, el cual no podría obtener el perdón si antes no repara los daños que nos ha hecho. Es caridad exquisita salirse al encuentro fraternalmente sin rencor, perdonar las ofensas. El que no perdona no tiene perdón. En la medida que serán misericordiosos, Dios será misericordioso con ustedes, dice el Señor. Soportar con paciencia a las personas molestas. Los molestos son los que hablan mucho de cosas inútiles, los fanfarrones, los jactanciosos, los melancólicos, los soberbios, los caracteres irascibles, susceptibles, recelosos, los enfermos impacientes, todos aquellos que no saben hablar de otra cosa que de sus desgracias. El mundo está lleno de personas molestas. La caridad nos manda la paciencia, la dulzura, la afabilidad, aun con las personas molestas, con las cuales es tan difícil no inquietarse. El que practica esta obra de misericordia se santifica seguramente. Y finalmente, orar por los vivos y difuntos. Santiago, en nombre de Dios, nos exhorta: orad unos por otros para que os salvéis. En Santiago 5:16. Y Jesús nos ha enseñado a orar por todos, aun por los enemigos, especialmente el Padre nuestro.
Todos los hombres tienen necesidad de la caridad en nuestras oraciones, especialmente los pecadores, los enfermos, los niños, los infieles, los que no tienen fe cristiana, los moribundos, los escariados, los enemigos. Especial necesidad de nuestras oraciones, de nuestros sufragios, tienen los difuntos del purgatorio. Entonces, queridos hermanos, aunque uno no tenga ningún centavo, bien puede hacer estas obras de caridad que son muy grandes. Dar consejo al que está en la duda, paralizado, enseñar al que no sabe, que es la más grande caridad que podemos hacer para enseñar el camino de la salvación. Amonestar a los pecadores que están al borde del infierno, con caridad, con bondad, pero decir la verdad. Consolar a los afligidos, perdonar las ofensas, soportar con paciencia a las personas molestas y orar por los vivos y por los difuntos. Ahora veamos las 7 obras de caridad corporal. Dar de comer al hambriento, dijimos, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, vestir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. Dar de comer al hambriento, nuestro Señor no dudó en hacer milagros para alimentar a los hambrientos. Ciertamente es muy meritorio dar de comer al hambriento, pero no es menos agradable a Dios proporcionar trabajo al que está desocupado. De esta manera, de esta obra de misericordia corporal depende en gran parte la vieja y difícil cuestión social y humana. Dar de trabajar, crear trabajos, dar de beber al sediento. La sed es una de las mayores tormentos que puede afligir al prójimo. Dios, para saciar la sed del pueblo, hizo brotar el agua de una roca viva en el desierto. Éxodo 17:1. Jesucristo prometió recompensar hasta un vaso de agua fresca dado a un pobre por amor suyo. Vestir al desnudo. Es digno de gran recompensa en el cielo dar al prójimo necesitado cuando necesita para cubrirse decentemente y protegerse del frío. Dar posada al peregrino. Jesucristo, para recompensar la caridad hospitalaria de Marta y María, que muchas veces lo recibieron en su casa, resucitó a su hermano Lázaro, que había muerto hacía ya 4 días. Dios recompensará abundantemente a los que hospedan a los viajeros pobres que no pueden hospedarse en un hotel, dándoles asilo por la noche y alimento que les permita reparar las fuerzas y continuar el viaje. Visitar a los enfermos, otra obra de caridad grandísima. Nuestro Señor quiso inculcar la caridad y el cuidado de los enfermos, contando la maravillosa parábola del buen samaritano. Él mismo quiso visitar y curar la suegra de San Pedro. Visitar los presos. Los presos necesitan consuelo para no abatirse, aliento, buenos consejos para volver al buen camino. Muchas veces necesitan también alimento y vestido. Visitarlos con frecuencia, con espíritu de caridad fraterna, es el medio más eficaz para rehabilitarlos si son culpables, para sostenerlos si son inocentes. Queridos hermanos, hoy en muchos lugares ahora son los protestantes que en la cárcel y en el hospital también hacen protestantes a los católicos. Por eso tenemos que ayudar a esta gente. Pero padre, no nos dejan entrar. Y bien, usted puede ir delante de la cárcel o delante del hospital y llevar, no sé, una bolsa. Tiene zapatos que no sirven, y ropa, algo de comida, fruta, llevar algo y dar a los familiares de esos presos que pueden entrar. Es caridad. Llevarles unos libros, catecismos, un evangelio, unos libros de santos. Tenemos que enseñar a los niños también a hacer obra de caridad con esta gente. Enterrar a los muertos. Dios, para premiar la caridad que ejercitaba Tobías, enterrando a los muertos, le envió un ángel que guió a su hijo, lo salvó de peligros mortales, lo hizo rico, esposo feliz, devolvió la vista al viejo Tobías y le dio la seguridad de que sus obras eran agradables a Dios. Enterrar a los muertos es una obligación de cada uno cuando quien tiene el cargo de la autoridad no quiere o no puede cumplir con su oficio. Era también en esta obra de caridad participar en los funerales y otros sufragios para los difuntos, dando de este modo consuelo también a los familiares. Especialmente está comprendido en esta obra de misericordia
visitar las tumbas y honrarlas. Y todavía más, hacer oraciones, misas, novenas por los difuntos. Y el que esto hace bien, Dios impone a todos la obligación de guardar los mandamientos. Dios impone a todos la obligación de guardar los mandamientos. Para algunos reserva gracias especiales y los llama a una vida más perfecta y de mayor caridad, en la cual a la observancia de los votos se añade la de los consejos evangélicos de vida perfecta en la pobreza voluntaria, en la castidad perfecta y perpetua, en la obediencia perfecta, en la vida religiosa. Seguir el llamamiento de Dios a la vida de los consejos evangélicos es una prueba de caridad más profunda hacia Dios y hacia el prójimo. Por eso que los hermanos educan a sus hijos de tal modo que no caigan los vicios, pecados de jovencitos, porque puede haber entre ellos grandes santos que Dios llama a la grande santidad en la vida religiosa, sacerdotal, de religioso, religiosa, monja. Si él se corrompe directamente, van a perder su vocación. Terminamos este tema con un ejemplo. Toda la moral cristiana se resume en el ejercicio de las obras de caridad espiritual y temporal hechas por amor de Dios. En el capítulo 25, 31 a 46 de San Mateo, nuestro Señor, el único reproche que hace a los condenados es no haber hecho obras de caridad. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, fui peregrino y no me alojaron, desnudo, no me vistieron, enfermo en la cárcel, no visitaron. Entonces los condenados dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, peregrino, enfermo o en prisión y no te socorrimos? Jesús les contestará diciendo: en verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer eso a uno de estos pequeñuelos, conmigo dejaste de hacerlo, e irán al suplicio eterno los malos y los justos a la vida eterna. Entonces, queridos hermanos, las obras de caridad sí es obligatorio. Al contrario, dirá a los buenos: vénganse los benditos de mi Padre, recibir posesión del reino preparado para ustedes, porque tuve hambre, tuve sed, me dieron de comer, beber, me visitaron, etcétera, etcétera. Entonces, la caridad sí es importante hacerla de dos modos: la caridad espiritual y la caridad temporal. Y finalmente terminamos con los consejos evangélicos. Los consejos evangélicos son exhortaciones que Jesucristo hizo en el Evangelio a una vida más perfecta mediante la práctica de las virtudes que no están mandadas. Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Quieres entrar a la vida eterna? Cumpla los mandamientos. Sí, lo hice todo, cumplí. Y bien, si quieres ser perfecto, vaya, vende lo que tienes, da a los pobres, venga y sígame. Para salvarse es necesario poseer por lo menos la perfección esencial que imponen los mandamientos de Dios. Ahora hay algo más: seguir a Cristo en la pobreza, en la obediencia, en la castidad. Eso se llaman consejos evangélicos. Un bello ejemplo de desprendimiento, de generosidad en seguir el camino de los consejos evangélicos nos lo da Carloman, hijo de Carlos Martel, señor de la Francia Oriental. Después de haber dado grandes pruebas de valor en los campos de batalla, de haber quedado viudo, se despojó de todos sus bienes, vino a Italia y se hizo monje benedictino, primero en Sorate y después en Monte Cassino. No creía indigno de sí ningún oficio, y él, que en otro tiempo se sentaba en el trono y exterminaba a los enemigos en los combates, fue visto ayudar humildemente, con serenidad, al cocinero en los servicios más sencillos y bajos de la cocina. Entonces, queridos hermanos, seguir a Cristo es reinar.
¿Cuáles son estos principales consejos evangélicos? Son pobreza voluntaria, castidad perpetua, obediencia perfecta en la vida religiosa. Los consejos son muchos, pero los principales son estos tres que acabo de decir. Todos deben apreciar el cambio, el camino de los consejos evangélicos. Las familias sobre las cuales se posa la mirada divina, infundiendo la vocación en algunos de sus miembros, son objeto de especiales bendiciones y de especial predilección de Dios. Por lo tanto, no deben los padres abortar la vocación de sus hijos. San Luis Gonzaga renunció al ducado de Mantua y a todos los honores y riquezas a que le daba derecho el ser hijo primogénito del duque de Mantua. Habiéndose hecho religioso en la compañía de Jesús, fue siempre observantísimo de la pobreza y no quiso nunca tener consigo ni siquiera una hoja de papel que no fuera estrictamente necesaria y sin la autorización de los superiores. Santa Catalina de Siena hizo voto de virginidad a los 12 años y para mantenerse fiel tuvo que sostener luchas sin fin contra sus padres y sus parientes que querían casarla, para obligarse a llevar la cabeza cubierta y apartar de sí las miradas, se cortó la blanda y bella cabellera. Dios algunas veces hace milagros para mostrar cuánto le agrada la obediencia. Se cuenta que en la huerta de un monasterio había una planta seca que el hermano lego hortelano quería cortar. El abad se lo prohibió, mas aún le ordenó que la regara todos los días. Aunque estaba convencido de que haría una cosa inútil, el humilde hermano obedeció y durante un año echó agua sobre las raíces de la planta seca. Después de un año, la planta echó hojas, el segundo año flores, el tercero dio frutos maravillosos. Son los frutos de la santa obediencia, comentó el abad. Entonces, queridos hermanos, las virtudes cristianas van junto con el estado de santidad, de estado de gracia. Si uno está en pecado mortal, no tiene ni la caridad ni la gracia y no puede practicar las virtudes. En el que está en pecado mortal solamente queda la fe, la esperanza, pero sin la gracia, sin la caridad, y esto nos salva. Entonces, si queremos realmente hacer bien al prójimo, ayudarlo a vivir cristianamente, salir del pecado, los que no están casados por la iglesia, casarse, los que están separados por la gracia, reconciliarse, los que están en la ignorancia, instruirlos. Y si amamos a Dios, debemos hacer todo lo que podemos para llevarlos a la vida eterna. Fe, esperanza, caridad, maravillosas virtudes que nos llevarán un día a gozar de Dios cara a cara. Es la gracia que pido para mí y para todos y cada uno de ustedes. Amén. Queridos hermanos, si quieren conocer mejor su vida, su fe católica, suscríbanse a nuestros canales en Telegram y YouTube, Catecismo Católico Tradicional, donde se explica toda la fe católica, la fe, los mandamientos, los sacramentos, la oración, las virtudes, todo está explicado. Y reenvíen estas charlas a sus contactos para que conozcan, amen a Dios nuestro Señor y se mejoren. Si Dios quiere, en la charla siguiente hablaremos de las virtudes morales infusas, prudencia, justicia, fortaleza y templanza.